Bueno, ya ustedes vieron que nuestra invitada hoy pues está con nosotros para hablar sobre los complejos. Bien, estábamos comentando al principio que cuántas veces nos hemos mirado al espejo y no nos ha gustado lo que hemos visto. Nos hemos dicho, no me gusta mi nariz, quisiera poder quitarme un poquito más de aquí para ponerme allá, ¿qué son estas ojeras? ¿Qué es esta cara? Y esos pensamientos y comentarios desencadenan realmente sentimientos de inseguridad que generan estos complejos que hemos estado comentando. Pero lo cierto es que la vida realmente es corta para no aceptarnos tal y como somos y peor aún para no amarnos como somos. Precisamente de ese tema viene a hablar Leydin Aguilar, y si usted tiene consultas puede empezar también a enviarnos sus videos a través de WhatsApp 6087-7777, pero también tenemos a disposición el Facebook para que usted nos envíe sus preguntas. Ahora sí, Leydin, quiero comenzar. ¿Tener complejos es lo mismo que ser una persona acomplejada? Vieras que a mí no me gustaría... ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si... Estos relojes inteligentes que le hablan a cuando uno. no tienen que hablar, ¿verdad? Y termina uno complejándose porque no tiene control. Y además que te estaba diciendo que cuál entrenamiento querías hacer. Sí. Ni siquiera Eso está da caminando. señales de que voy a entrenamiento, qué dicha, ¿verdad? Vieras, ¿sabes qué? Yo preferiría, digamos, evitar hablar de una persona acomplejada porque de repente sería una forma de etiquetar. Claro. Pero hay personas que sí se consideran acomplejadas, ¿verdad? Porque realmente un complejo es algo que una persona identifica como si fuera un defecto, una característica, una condición, ¿verdad? Que podría ser psicológica, que podría ser física, y a la que la persona le da una connotación de defecto, a una connotación de diferente a. Sin embargo, no por ser diferente tendría que ser un defecto. Claro. El punto es que hay muchas personas que sí se consideran y dicen, no, yo es que soy una persona acomplejada porque todo se me hace un mundo, porque a todo le ponen un exceso de atención y termina entonces convirtiéndose en un complejo. Ok, se puede decir que todos tenemos complejos entonces, Leydin. Vieras que, perdón, es difícil pensar que haya alguna persona que no tenga complejos. Sí es posible que en el transcurso de la vida vaya aceptándose, vaya autoaceptándose, y algo a lo que le ponía mucha atención, que antes podía representarse como un complejo, ya de repente dejó de perder atención, y entonces ya la persona dice, bueno, a mí antes me afectaba cuando me decían X o Y, pero ahora resulta que ya ni siquiera le doy importancia. Entonces eso que consideraban como un complejo ya deja de ser un complejo, deja de ser parte de sí mismo, pero ya no con una connotación de complejo. ¿Qué tiene que pasar para que algo que me incomode a mí se convierta en un complejo? Bien decíamos ahora que, por ejemplo, Nancy se sacaba las faldas, tal vez yo me ponía el abrigo, ¿verdad?, en la cintura. Habrá otra persona que tal vez se esconde, digamos, en el pelo algo. No sé qué tiene que pasar para que eso que me está incomodando se convierta luego en un complejo. Sí, es una pregunta muy interesante, Thais, porque tienen que haber varias variables que se convierten ya en propias para que sea un complejo, pero una de las más importantes es la atención que yo le ponga a esa característica en comparación o con la idea de que eso que a mí me incomoda debería ser perfecto. Hay un debería detrás, hay un debería de fondo. Yo debería ser alto para, o yo debería ser delgado porque, o yo debería de tener la nariz de X o Y forma, ¿verdad? Y es muy interesante porque esta autopercepción tiene mucho que ver en muchas ocasiones con cómo yo me percibo y en otras ocasiones con cosas que yo escucho, ¿verdad? Pero para que se convierta en un complejo, no sé si hay una pantalla, Thais, Bueno, que hay ciertas características, ¿verdad? Tiene que ser algo que efectivamente sobresale, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso? Algo que sobresalga. Algo que yo identifico como que sobresale en mí y las demás personas lo podrían notar. Pero es curioso porque no necesariamente está expuesto a los demás, pero yo lo percibo como algo que a mí me hace ser diferente, sobresale en mí esa característica. No necesariamente sea visible para el otro. Exacto, pero con solo que sea visible para mí o que yo lo perciba visible como incómodo, ya se convierte en un complejo. También hay niveles, ¿verdad? De repente si es una característica que yo digo, bueno, a mí no me gusta X o Y aspecto de mi cuerpo, pero no le doy mayor importancia, no se convierte en un complejo. Pero para que sea un complejo, esa característica tiene que sobresalir, aunque sea para mí. ¿Tiene que ser desagradable o tiene que ser algo como rechazable para los demás? Que fácilmente otra persona podría
decir que tienes eso que no te hace ser normal, entre comillas, que no te hace ser, digamos, bonita, o bonito, o elegante, X o Y característica externa. Tiene que ser incuestionable, es decir, que permanezca en el tiempo y que sea algo que me incomode. ¿Por qué incuestionable que permanezca en el tiempo, Thais? Porque de repente puede haber alguna situación circunstancial, vamos a suponer, me caí, se me hizo una herida, me hacen una suturación, queda, digamos, ahí las costuritas y después va a quedar una cicatriz. Puede ser que esa cicatriz vaya a desaparecer en el tiempo, hay algunas que no desaparecen en el tiempo, pero puede ser que circunstancialmente yo me sienta incómoda o incómodo por esa situación que está en ese momento siendo aparente, pero que no es algo que ha estado durante toda mi vida, ¿verdad? Como algo con lo que yo considero que nací y que me hace diferente a los demás, porque ese es el punto de los complejos, algo que yo siento que me hace diferente a los otros. Y este aspecto de que condicione mi conducta es que yo ya empiece a tener condicionamientos, comportamientos, como lo decían ustedes dos antes, ¿verdad? De que como me incomodaba X o Y, entonces me ponía el suéter o el abrigo aquí para que no se me vea alguna parte de mi cuerpo. Personas que de repente tienen las orejitas un poquito más salidas, entonces gente que se tapa. Personas que, por ejemplo, se ponen el pelito un poquito más al frente porque no me gusta verme aquí en esta parte de la frente expuesta, por ejemplo. Entonces, ese tipo de características me hacen pensar o sentir que yo tengo que alcanzar una perfección. Y esa perfección está en función de mis propias creencias, de mis propios deberías, o podría estar también en función de lo que los demás en algún momento me han hecho notar, que a veces uno ni siquiera nota y la otra persona te lo dice. El otro día me pasó algo muy chistoso y lo voy a contar como autorreferencia porque de verdad ya sabíamos que iba a dar este tema y me llamó mucho la atención y me voy a echar al agua. Pero bueno, no importa, se vale. Yo usualmente he tenido la idea de que mi nariz aquí no tiene curvita, ¿verdad? Entonces no es un complejo, pero le he puesto atención a esa parte. Ahora en diciembre que salí del país fue muy vacilón porque venía en el aeropuerto ya con la mascarilla y cuando paso por migración, la persona que me está haciendo la entrevista me dice que me baje la mascarilla porque la cámara te tiene, y ellos tienen que comparar que efectivamente la del pasaporte soy yo, ¿verdad? Y cuando yo me bajo la mascarilla, la señora se me queda viendo y yo dije, ¿será que no me le parezco? Y yo le dije, señora, es que yo creo que ahora, no sé si estoy un poquito más delgadita que la foto. Le dije yo, ¿verdad? Y claro, yo toda fachenta que tal vez estaba más delgada. Y fue muy vacilón porque me dice, no, usted viene a operarse. Yo, no, señora, no me opera. Me dice, usted viene a operarse la nariz. Le digo, no, señora, me hizo, de verdad me dio risa porque ella me dijo, pero usted tiene una nariz perfecta. Y me hizo, cuando me bajé, ya llegué al carro, le digo a mi esposo, esto me hizo el día, porque yo siempre le había puesto atención a esa parte que no me gustaba y curiosamente la señora me dice, tienes una nariz perfecta, parece que te la hubieras operado. Y me había pasado otra vez con una maquillista, entonces ve que increíble, porque algo que percibes como molesto, incómodo, de repente otra persona te lo percibe como una característica bonita. Y puede ser que esas palabras de esta señora hayan reforzado en Lady una seguridad y bueno, mi nariz es así, qué linda, ¿verdad? Pero también puede ser al revés. Exacto. Puede ser que esas mismas palabras, ¿verdad? Traducidas a, pero ¿qué le pasó? ¿Verdad? Más bien den el efecto contrario y te genere ese complejo. Vieras que es muy interesante eso, Thais, porque depende hasta del estado de ánimo. Un defecto que la persona considere como defecto, ¿verdad? O un complejo que la persona tenga, incluso en algunos días, en algunos momentos puede ser más desventajoso que en otros momentos. Por ejemplo, si yo soy incómoda porque, digamos, hay personas que conocí una vez una paciente que ella decía que era alérgica al sol con tal de que no la invitaran y de no ir a la playa, porque ella no se quería poner vestido de baño, porque era una persona, como decíamos al principio, un poquito, ella se consideraba acomplejada porque no le gustaba su físico. Entonces ella evitaba ir a la playa para no tener que exponerse. Entonces, en ese sentido, ese tipo de conductas, lo que hablábamos ya de ese condicionamiento que ya uno empieza a tener en función casualmente de desagradar, ¿verdad? De pensar que yo desagrado a los otros. Entonces, eso que decías es muy importante porque la percepción de los demás
influye mucho, ¿verdad? Y por eso conté mi ejemplo, porque no significa que no sea una persona con complejos. También creo que todos de alguna forma le ponemos atención a algunas cosas que nos gustaría que fueran diferentes. Sí. Y eso muchas veces realmente termina siendo de mucho peso en las personas. Es que hay una línea muy delgada entre querer hacer un comentario para ayudar a la persona y para tal vez ayudarla a sentirse bien, o a que tenga un estilo de vida saludable, y entre decirle algo que pueda generarle un complejo. Lo digo por este comentario también que nos envía Carla Benavides, comenzando también con parte de los televidentes que son pues también necesarios para esta conversación que estamos teniendo. Pone Carla Benavides: es triste pero cierto, muchas veces nosotros mismos hacemos que los hijos, hermanos o hermanas, familia en general, sean acomplejados, es la palabra que ella utiliza. En mi caso tengo 3 hijos. El mayor, que ya tiene 22 años, él era el gordito, él era el que era muy gordito de niño. Siempre se lo hacíamos ver que no comiera tanto porque estaba muy gordo y además era un niño. Entonces ella pone caras tristes haciendo referencia a ese momento. Dice que se acomplejó tanto que ni delante de ella, siendo su propia madre, se quitaba la camisa. Cuando íbamos a balnearios no se bañaba o lo hacía con todo y camisa, aún cuando ya estaba delgado. Quiere decir, él cambió su estilo de vida y aún así se veía diferente y no quería quitarse ni siquiera su camisa. Sí, es muy doloroso porque muchas veces esto marca incluso el nivel de autoconfianza de una persona, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la parte física no me determina, no me hace menos o más, no hace que yo pueda ser una persona, o más bien que yo deje de ser una persona valiosa o que no pueda desempeñarme en la vida por tener... Mira, podríamos enumerar muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, no recuerdo si fue este muchacho, no fue Michael Jordan, alguno de los famosos que le decían: usted es una persona de baja estatura, usted no va a lograr ser Messi. Fue a Messi, ok. Sí, yo no recuerdo, pero sé que han habido muchos casos así, ¿verdad? Entonces, de repente, como un comentario podría limitar tanto a una persona, y es muy delicado, Thais, porque viniendo de los padres todavía tiene una connotación más fuerte en los hijos, ¿verdad? Porque es como, bueno, la persona o las personas, mis referentes, que me deberían aceptar como soy, empiezan a generar ese condicionamiento y lamentablemente durante la vida la persona va con esa idea. Y lo interesante aquí es que no es que me siento mal por tener el complejo, es al revés, más bien por ver eso como un complejo me empiezo a sentir mal. En el momento que yo le quito esa connotación al complejo, el complejo desaparece, porque ya puede ser una característica simplemente física. Ahora, es interesante esto, Thais, también. Los complejos tienen que ver usualmente con belleza, tienen que ver con inteligencia y tienen que ver con eficacia, ¿verdad? Entonces, algo que está en autorreferencia externa a lo que se percibe como la connotación de la belleza, es uno de los aspectos que muchas veces influye mucho, ¿verdad? Y ahora en esto, las redes sociales, todo el marketing, ¿verdad? El cómo te promocionas, hace que muchas veces una persona empiece como a ponerle tanto atención a eso, y en esa perfección, en ese mundo que yo quiero alcanzar y no lo logro, empiezo yo a ver todo lo que en mí está defectuoso, o alguien que me dice, que te hace pensar que no puedes, que sos tonto, que no vas a lograr X o Y, digamos, carrera, profesión, etcétera, tendría que ver con la eficacia de la persona, ¿verdad? Entonces, generalmente tienen esos 3 aspectos, ¿verdad? El tema de la belleza, el tema de la inteligencia, el tema de la eficacia. Y por ahí marca mucho la vida de una persona. Sí, estábamos hablando precisamente del caso de Messi, que los médicos incluso le dijeron que tenía problemas de crecimiento y el único que quería era jugar fútbol. Era lo que una vez había leído. Tenía en aquel momento 11 años. Se dice que vio a sus papás llorar cuando recibieron además ese diagnóstico. Decía, tiene problemas de crecimiento, y al final, Aidin, usted puede utilizar esa información que le está dando un médico, el mismo espejo, ¿verdad? Que usted diga, no, es que yo no voy a poder hacer esto, para decir, no, sí, lo voy a lograr porque es lo que yo anhelo. Ahora, estamos hablando de un aspecto físico. Sin embargo, también hay complejos que podrían llegar porque soy demasiado tímida, o porque no logro exponer sin que me suden las manos, o sin que me ponga yo, ¿verdad?, roja completamente. ¿Cómo
cómo manejar además este otro tema que me puede hacer sentir aún más el complejo de no poder hablar en público, por ejemplo, porque mi personalidad es diferente. Sí, primero reconocer que hay algunos aspectos en los que yo no tengo por qué ser, digamos, acorde a un prototipo que se espera de la persona, número uno. Número dos, y esto es clave, Thais, ¿dónde yo pongo mi atención? Porque muchas veces es la profecía que se cumple. Si yo pienso que no soy una persona que tengo las capacidades para hablar en público, automáticamente me voy a sentir tan expuesto cuando voy a hablar en público que literalmente va a pasar algo porque me siento muy nervioso y después voy a decir, no, claro, yo tenía razón, yo ni siquiera sé para qué me pongo a hacer estas cosas si yo no sirvo, si al fin y al cabo termino comprobando que yo no tengo esa habilidad. Entonces se va a ir desarrollando más porque mi atención está puesta sobre esa supuesta debilidad que yo tengo. Ahora, hay características de las personas, hay virtudes, hay habilidades, ¿verdad? Hay destrezas y yo creo que todos tenemos también, vamos a ver, dentro de las capacidades de cada quien, muchas veces uno también tiene que reconocer si hay alguna especie de limitación, pero una limitación es porque de verdad yo no puedo hacer algo. Pero hay muchos aspectos que yo puedo desarrollar porque puedo prepararme, puedo estudiar, puedo aprender, ¿verdad? Pero el punto es que tanto yo me limito y ahí viene muchas veces el autosabotaje, ¿verdad? Donde yo soy la que creo que no, incluso de repente alguien me dice, no, pero si usted es buena para esto, pero si yo no me lo creo, Thais. Sí. La fuerza que yo le doy a eso automáticamente termina limitándome, independientemente de si es una característica física, si es un tema psicológico, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es la autopercepción y tiene mucho más fuerza la autopercepción que la de los demás. Sin embargo, en algunas personas, la opinión del otro lo marca tanto, Thais, claro, que termina siendo el aspecto que se termina siendo predominante. Gente que tal vez nos ama. Nos termina hiriendo más. Por ejemplo, vea lo que dice Gabriela Picado. Tengo 39 años. ¿Qué hago para sacar de mi mente una frase que me dijeron en mi primera relación? No sé hace cuántos años fue, no nos especifica doña Gabriela. Dice, no se ponga esa ropa porque usted tiene cuerpo de caja de leche. Y hoy por hoy, siempre que me pongo algo, realmente me veo como una caja de leche y realmente no soy feliz como me veo. Sí, qué interesante porque ella dio pie sin saberlo, ¿verdad? Se la creyó. Y eso nos da pie a un punto importante, es de quién vienen los comentarios. Hay un cuento muy chiquitito, muy bonito, lo voy a hacer muy resumido, creo que lo cuenta Jorge Bucay, que decía que una vez él tenía una especie de algún recuerdo o algo que era muy valioso y que él quería... digamos, se supone que quería vender y entonces le dijo a una persona que estaba con él, como a uno de sus discípulos, le dijo que fuera a averiguar al mercado cuánto le daban por ese objeto, pero que no aceptara menos de 2 monedas de plata y 1 moneda de oro, porque valía mucho. Entonces el chico se fue al mercado y empezó a investigar y los mercaderes le decían, no, mire, yo lo más que le doy es 1 moneda de plata y 1 moneda de bronce. Y él dijo, no, yo no lo puedo vender porque esto tiene más valor, supuestamente 2 de plata y 1 de oro. Entonces él viene otra vez donde el maestro y le dice, qué pena, me dicen que lo que cuesta es esto. Entonces el maestro le dice, hagamos una cosa, vaya donde el mejor joyero del pueblo y le dices que cuánto te daría, pero no importa cuánto te diga, no lo entregues, no lo vendas, solamente quiero saber cuánto nos darían. Entonces el chico se fue y el señor, el que sí era profesional en el asunto, le dijo, no, eso vale 70 monedas de oro. Y si me das tiempo, yo te averiguaría y de repente nos pueden dar más. Entonces el muchacho se vino impresionado donde el maestro le dijo, maestro, me han dicho que vale 70 monedas de oro y que si esperamos hasta nos podrían dar más. Entonces el maestro le dice, eso lo hice porque quería que te dieras cuenta de que el verdadero valor depende muchas veces de quién nos dé, digamos, una retroalimentación. ¿A quién le pongo yo atención? Porque muchas veces esta es de repente una persona que es pasajera en mi vida,
una persona que a veces lamentablemente la envidia juega un papel importante en estos aspectos. Entonces ahí yo le preguntaría, le diría a esta muchacha, ¿a quién le diste peso? Y cómo esto, a lo que le diste peso, se convirtió en una creencia de la cual la persona se puede liberar si lo decide. ¿Qué criterio tenía esa persona para decirlo? Y además, si fuera que vio características en ella que le hacían pensar que ella tenía una forma de caja de leche, esto me hace menos valiosa, esto me hace menos persona, esto de alguna forma me limita los valores y el amor propio que yo podría tener a mí misma. Entonces yo le diría, libérese de esa creencia. ¿Quién te lo dijo? ¿Qué peso le diste? Porque de repente es la única forma en la que podríamos empezar a quitarle peso a las situaciones externas que muchas veces ni siquiera tienen una buena intención. Es diferente, Thais, por ejemplo, que alguien te diga, mira, estás con un poquito más de peso y de repente te haría bueno perder un poquito más o tener una vida saludable por un aspecto de salud. Entonces yo voy a valorar eso como, ok, lo hace porque me quiere. Muy diferente sería, es que sos una gordita o sos un gordito y eso te hace menos. ¿Cómo eso me va a limitar? ¿Verdad? Entonces ahí es muy importante a quién le pongo atención. Y hablando también de las redes sociales, ¿verdad? Ay, Porque sí. las redes sociales nos muestran rostros perfectos y situaciones perfectas. Cada vez más estamos viendo mujeres que colocan también fotografías diciendo, bueno, esta soy yo realmente, no todo es perfecto. Gente que influye realmente para bien. Ajá. Lo digo porque también tenemos otro comentario de una televidente que dice que le acomplejan muchísimo las estrías que tiene. Acaba de ser mamá, y era lo que estábamos hablando Sí. ahora, ¿verdad? De repente tenías tu piel de una manera y ahora que sos mamá te ves y ya no te está gustando porque tengo estrías aquí en el estómago, tengo estrías en esta área y al final, ¿verdad? Es el trabajo mental, Leiden, que no es tan fácil. No. No es tan fácil No. decir, bueno, me veo bien así. Sí, es todo un reto personal, ¿verdad? De hecho, hay muchos casos donde hay que tener tanto cuidado, Thais, porque existen niveles, ¿verdad? Una cosa es que yo diga, como yo, por ejemplo, que siempre he dicho que mi nariz, que ahora digo, ay, qué linda, ¿verdad? Otra cosa es que tal vez ya haya un defecto que la persona considera como defecto, que no es un defecto, es una característica física, etcétera. Que ya yo empiece a sentir que eso me limita para hacer ciertas actividades o empiezo a tener comportamientos que ya me pueden afectar hasta llegar a un nivel, Thais. Existe un trastorno contemplado en el DSM-5, que es nuestro manual de diagnósticos, que se llama dismorfofobia, que ya es cuando la persona empieza a verse cosas que ni siquiera son palpables para la otra persona. Y son los famosos casos de las personas que empiezan a hacerse cirugías, como el ejemplo de Michael Jackson. Michael Jackson era una persona que padecía de dismorfofobia, ¿verdad? Entonces se hace una cirugía, se corrige, pero luego la atención va sobre otra cosa, se la corrige, porque realmente quizás ni siquiera No había está algo que corregir. desarreglado, no está mal. Exacto, y empiezan hasta llegar a un nivel de patología, ¿verdad? Donde ya es constantemente una cirugía tras otra y eso cada vez va haciendo que además vaya encontrando más imperfecciones. ¿Y aparecen en algún momento en específico? Porque tomando en cuenta el ejemplo que usted está dándonos de Michael Jackson, no sé, ya lo hizo adulto cuando realmente podía hacerlo, ¿verdad? No sé si los complejos aparecen en un momento en específico, en una edad en específico, es algo que aparece de la nada. Realmente hay una edad más vulnerable que es la adolescencia. Es ahí donde de repente se empiezan a hacer más notorios en la persona, porque es el tiempo donde la persona empieza como a compararse mucho con sus pares, ¿verdad? Y empiezan muchos comportamientos en función de parecerme al otro, de ser igual que el otro. Y si no soy igual que el otro, empiezo a tener ya, digamos, una autopercepción negativa y entonces vemos casos en adolescentes donde incluso se encierran, empiezan a cubrirse, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio. Entonces, es muy notorio en la adolescencia, Thais, pero sí podría desarrollarse en cualquier momento de la vida, porque incluso a veces algo a lo que nunca le había puesto atención. Y un día de repente alguien hizo un comentario y eso hizo que la persona dijera, mira, sí, o empezó como la comparación, Thais. La comparación juega aquí un rol importantísimo en la medida que yo me considero única, digna,
¿verdad? Amada, irrepetible, porque soy única, igual vos y cada una de las personas que nos escuchan, Dios nos dio características, dones, talentos, ¿verdad? Pero en la medida que yo me quiero parecer a vos, ¿por qué? Porque me siento menos si no soy igual que Thais, porque vea, Thais es linda, véale las cejas, véale, además son muy linda, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, en la medida que yo quiera pensar en parecerme a otra persona, empiezo a notar todo lo que yo no tengo y dejo de observar y dejo de apreciar lo que yo sí tengo, que también me hace diferente a los demás, no me hace menos ni más. Y además, Lady, a veces nosotros aquí hacemos entrevistas generalmente sobre buen vestir, con asesoras que están realmente capacitadas, asesoras de imagen que nos dicen, mira, si por ejemplo tenés una figura en forma de, ¿verdad?, triangular, entonces te va a ir mejor este tipo de prendas. Y no está mal, porque como vos decís, todas somos diferentes y todos somos diferentes. Lo importante es ver lo bueno, lo que sí tenemos y cómo lo podemos también resaltar. Vean este comentario de Maureen Elizondo, que realmente me llega a mí al corazón y al alma poder leerlo y compartirlo con ustedes. Dice Maureen, y le agradezco mucho a Maureen su mensaje. Hola, mi complejo siempre ha sido mi espalda. La tengo un poco ancha y los brazos fuertes, pero eso me ayudó a alzar a mi hija cuando estaba pequeña, porque tiene discapacidad y no camina. Lo que para mí fue un complejo, para ella fue un soporte mientras no tenía silla de ruedas. Gracias, doña Maureen, gracias por compartir eso, porque es cierto, es qué importancia, qué atención le doy a eso, que de repente pudo haber sido un defecto y ella lo convirtió en una virtud, ¿verdad? Claro. Qué lindo. Y es que, Thais, de verdad que el poder del ser humano de modificar es tan grande. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos como esa oportunidad de resignificar eso a lo que le estoy dando atención y cómo eso me está afectando. Y a veces es interesante porque ni siquiera nos damos cuenta, aunque los complejos generalmente, casi que en todos los aspectos, son conscientes, las conductas que estamos teniendo alrededor generalmente son inconscientes. Y ahí muchas veces uno puede modificar y convertir en un valor eso que antes consideraba como un defecto. Tenemos una consulta en video, Lady, que yo quisiera también conocer de parte de Richard Santamaría. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Thais, te ves muy guapa. Felicitaciones por ese bebé. Y a la señora de lo que está conversando, otra cosa es que tal vez ya un defecto. Muchas veces le dicen a uno, por ejemplo a mí, cuando estaba pequeño me decían, mira Richard, es que vos sos chiquitillo, gordo y feo. Yo empiece a sentir que eso me Pero a mis 50 años y las cosas bellas que me han pasado, mi esposa siempre me ha dicho, tú eres mi gordito bello. Entonces hay que ponerle cuidado al quien se lo dice, hay que ponerle valor al quien lo valora y hay que desechar a quien no lo quiere ver a uno. Para la otra persona. Soy Richard Santamaría de Naranjo. Los famosos casos. Muy buenos días. Las personas que empiezan a hacer. Don Richard, le mando un abrazo y le agradezco de todo corazón cuánta sabiduría en un video tan corto y nos comparte también para poder aportar en la entrevista. Tanta verdad con todo lo que dijo. Sí, me encanta, don Richard. Gracias por compartirlo, porque algo que se te pudo haber hecho un complejo y que pudiste haber sufrido, porque al fin y al cabo, ¿cómo modificamos la estatura? No hay manera. No hay manera, ¿sí? ¿Verdad? Yo a veces cuando trabajo con algunos casos como situaciones a veces en adolescentes o en adultos, ¿verdad?, que tienen una autoimagen muy negativa de sí mismos y que eso lastima mucho la autoestima, a veces les digo, mira, es interesante, uno se puede mirar al espejo y decir, ok, de esto que no me gusta, ¿qué puedo modificar? Porque de repente podemos modificar algo, de ahí, si estamos un poquitito pasaditos de peso, ¿verdad?, un poquito rellenitos, bueno, pues nos ponemos a hacer ejercicio, alimentarnos bien, esperando tener mejor salud, no para que nos digan algo, no para que nos aprueben, porque a veces estamos buscando la aprobación y la aceptación en el otro. Sí. Entonces, por eso a veces esas cosas no funcionan. Entonces, obsérvate en el espejo, ¿qué puedes cambiar? Y qué no. Y de lo que puedo cambiar, estoy dispuesto a, ¿verdad? Porque tal vez un cambio podría representar una cirugía muy peligrosa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿puedo o no? Y de lo que no, realmente, ¿qué puedo empezar yo a amarme y aceptarme tal y como soy? Porque la verdadera
A ver, la verdadera perfección del ser humano está en aceptarnos tal y como somos. En el momento que empezamos a amarnos así como Dios nos creó, en ese momento empezamos a tener amor propio. Si yo tengo amor propio, lo que el otro me dice de repente tiene cierto peso, pero no permito que me afecte. A veces yo le digo a la gente, creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, esta frase: ¿cómo culpar al viento por el desorden hecho si yo soy quien dejo la ventana abierta? A veces, ¿cómo culpar al otro por algo que me dice si yo estoy permitiendo que eso que esa persona dice me afecte? Sí. Entonces, el amor propio es lo más importante. Tu valía no depende de tu físico. Tu valía no depende de la percepción del otro. Tu valía no depende si tienes una nariz más chiquita, más larga, si sos alto, si sos bajito. Eso no me hace menos que los demás. La verdadera perfección está en descubrir el amor hacia nosotros mismos y el amor que podemos dar a los demás, Thais. Entonces, creo que hay un trabajo muy bonito cuando uno identifica alguna situación de estas, ¿verdad? Y es empezar a trabajar en nosotros mismos, porque esta es la parte más importante. No se trabaja sobre el defecto, se trabaja sobre nosotros. Porque la mayoría de la gente empieza a trabajar sobre el defecto o sobre el complejo. No se trabaja sobre el complejo, se trabaja sobre nosotros mismos. Así es, vamos con una pantalla también para ir cerrando, Lady, que nos va a ayudar muchísimo para superar estos complejos. Por ejemplo, tener claro nuestros valores, que bien lo decía don Richard, el valor que yo tengo y a quién además le presta atención. Preguntarnos en qué basamos nuestro valor, en qué medida esto que me sucede me impedirá hacer cosas valiosas, ser consciente de la atención que le pongo a lo que percibo como complejo. Trabajar mucho en el amor propio y sentirse orgulloso de lo que soy. Creo que esto es oro también para este momento. Y también quiero aprovechar para leer lo que dice Valeria Durán, porque estamos en un momento donde no deberíamos, Lady, nosotros hacer comentarios del cuerpo de los demás, del físico de los demás. No deberíamos, por ninguna circunstancia, decirle a una persona: mira, te ves más delgada, mira, estás más pasado, ¿verdad? De peso. Dice, lo más importante acá es saber que uno no debe opinar sobre el cuerpo de las demás personas, porque aun cuando es algo positivo, puede causar un sentimiento erróneo. Por ejemplo, si yo llego y le digo a alguien: has bajado de peso, qué bien te ves, puede hacerle pensar a esa persona que antes no se veía bien por estar con unos kilitos de más y ya causarle una inseguridad respecto al tema. Y es cierto, causarle esa inseguridad y que la persona más bien se meta muchísimo en el tema de tengo que bajar de peso, y si no lo logro, entonces ya hay un problema conmigo mismo, ¿verdad? Así es. Sí, muchas gracias por ese comentario. Realmente es cierto, pero es lo que hablábamos antes, de quién yo lo percibo, porque si yo percibo algo de una persona que realmente me ama y que sé que me va a hacer un comentario por mi bien, que no necesariamente sea su opinión, su percepción sobre algo mío que esa persona identifica como un complejo, como un defecto en mí, realmente si pasa, porque no podemos evitar que pase, ¿verdad? Porque lamentablemente se da mucho y ahora hay un prototipo de belleza, ¿verdad?, que está muy marcado, y por eso el comentario tan sabio de que no tenemos derecho a opinar. Al fin y al cabo, a veces hacemos leña del árbol caído, porque imagínate, si la persona ya lo siente, ya lo percibe, y además se lo mencionan y yo le doy importancia, porque si yo le quito importancia, deja de perder valor, deja de perder peso. El tema es qué tanta importancia yo le doy a esto, qué tanto peso le doy en mi vida. Así es. Lady, muchas gracias por esta charla que se nos hace corta, ¿verdad? Muchas gracias por la información y por los consejos. Si usted desea comunicarse con Lady Aguilar, le voy a dar los números de teléfono: 7148-2205, para que usted escriba un mensaje y pueda también obtener el servicio de psicología, y también en redes sociales la puede encontrar como DRA o doctora Lady Aguilar, psicóloga. Perdón, ahorita quería contarles que estamos ubicados aquí con el doctor Rojas, que ha estado contando que abrió una clínica que se llama... ¿Aquí cerquita? Así, aquí, detrás, a la esquina de Buen Día, de ahí yo los observo, no creas. Sí, se llama Especialidad Médica Anunciatura. Entonces, pues ahí estamos, el doctor Rojas, Manuel, que es muy querido aquí en el programa también. Sí. Entonces, ahí quería contarles que ahí vamos a estar ahorita ya. Excelente, felicidades. Sí, entonces, gracias. Comenzamos con el pie derecho el año. Iniciando, claro, un gusto, Bella. Muchísimas gracias, Lady. Qué bueno, espero que sean muchas veces más las que nos toque juntas. Ay, sí, ¿verdad? Lo disfrutamos. ¿Verdad que sí? Bueno. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.